Unidad 2. Sistemas de información. ¿Qué es un sistema de información? Vamos a partir de la definición de que un sistema de información es un conjunto de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, normativos y metodológicos que está organizado para brindar a quienes operan y a quienes adoptan decisiones en una organización la información que requieren para desarrollar sus respectivas funciones. Para que ello sea posible, para que el sistema de información cumpla con el cometido de generar información útil para la toma de decisiones, cumple una serie de funciones entre las cuales se encuentran la recolección, que es la captura y el registro de los datos, entendiendo que la captura puede llegar a tener errores en la introducción de los datos y puede tener altos costos dependiendo de cuáles sean las tareas que insumen o que se tienen que realizar para lograr justamente la recolección de estos datos. Y posteriormente la registración es la guarda o la incorporación de los datos en un formato inteligible por los medios automatizados de procesamiento para su posterior recuperación. La clasificación tiene que ver con identificar y agrupar los datos teniendo en cuenta determinados criterios, y generalmente los criterios que se utilizan para los cuales se ordenan los datos están orientados a la forma en que van a ser recuperados y la información que van a generar a partir de su procesamiento. Vale decir que la identificación, agrupación y ordenamiento de los datos se hace teniendo en cuenta su posterior uso. Y un ejemplo de ello sería en el registro de los datos en el sistema de alumnos. Los datos serán ingresando, clasificados y ordenados de acuerdo a un criterio que en este caso sería ordenarlos por libreta universitaria, teniendo en cuenta que libreta universitaria es un atributo único e irrepetible que identifica unívocamente a un alumno. La compresión. Compresión implica la reducción del volumen de los datos que se están recolectando sin que ello represente una posible disminución en la información que se puede generar. Vale decir, como un ejemplo de ello sería, si yo estoy capturando el dato de un alumno, como por ejemplo la fecha de su nacimiento, no será necesario la captura del dato edad, ya que ese dato de la edad es variable conforme va transcurriendo el tiempo y puede ser calculado a partir de la fecha de nacimiento. Vale decir que si en un formulario se pretende capturar o recolectar datos pertenecientes al atributo fecha de nacimiento y al atributo edad, se puede llegar a comprimir esto dejando de lado aquel atributo cuyos datos pueden ser calculados a partir del otro. Almacenamiento. El almacenamiento es la actividad por la cual se conservan los datos físicamente y se los protege. Estos datos que se recolectan, se clasifican y se comprimen son posteriormente almacenados en repositorios conocidos como archivos o bases de datos. El procesamiento es la actividad por la cual se convierten los datos en información. El procesamiento es esa serie de tareas o actividades por la cual los datos atraviesan y que van realizando transformaciones sucesivas en ellos hasta generar información. La transmisión es la comunicación de la información. La información procesada tiene que ser transmitida. Generalmente entendemos cuando hablamos de transmisión que hay un recorrido de un lugar a otro, pudiendo ser esta transmisión de la información realizada a través del traslado físico de la información, pudiendo estar en este caso representada o exhibida en forma de informes escritos o impresos, o
la transmisión de entre dos puntos que pueden estar distantes, y esto implicaría el uso de medios de transmisión de datos como lo son las redes, internet y otro medio de comunicación que conectan puntos que están distantes en el espacio. La exhibición corresponde o conforma la interfaz entre el ser humano y el sistema de información. Se expone la información en forma impresa, en una pantalla o a través de otros dispositivos. El rol de los sistemas de información en la organización. Como dijimos hasta ahora en otras unidades de la materia, las organizaciones exitosas son aquellas que logran adaptarse con mayor rapidez a la dinámica de cambios de su entorno o el ambiente en el cual se encuentran inmersos. Esa capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno es lo que se conoce como la flexibilidad que tiene la organización, y básicamente los sistemas de información tienen como finalidad dotar de flexibilidad a la organización para adaptarse a estos cambios. Si decimos que el sistema de información es esencial para que esto ocurra, tenemos que entender cómo funciona el sistema de información a lo largo de todo el proceso de la organización. Entendemos que el proceso convierte las entradas en salidas. Si tomamos en cuenta una organización, cualquiera sea su tipo, podemos entender que en todo su funcionamiento hay un flujo de entradas que pueden ser datos, materias primas, elementos materiales humanos, y que son sometidos a una serie de actividades que van realizando transformaciones sobre ellos, y como consecuencia, como resultado, se generan las salidas de ese proceso. Todos estos procesos se pueden cuantificar y registrarse cada uno de las salidas en forma de datos. Estos datos, como dijimos, son valores que pertenecen a los atributos que caracterizan a una entidad. Las salidas tienen que ser registradas, tienen que ser medidas y tienen que ser evaluadas. Esa detección de las salidas y el registro de sus valores es realizada por el subsistema detector. El subsistema detector, una vez que registra y cuantifica en forma de datos las salidas del proceso, da lugar al control. El control no es otra cosa que la comparación entre los resultados obtenidos por el proceso y los objetivos que fueron planteados en un inicio. Generalmente, los objetivos dentro del sistema de regulación y control que estamos describiendo se expresan en forma de normas. Vale decir que el sistema comparador es el que realiza la comparación entre el resultado de las salidas alcanzadas por el proceso y los objetivos planteados inicialmente. Ese control va a arrojar determinados resultados, y esos son los resultados a partir de los cuales, en función a la desviación que exista entre el valor del objetivo planteado y el de la salida registrada, va a ser necesaria la toma de decisiones. En el caso de que la desviación sea importante, la toma de decisiones va a ser realizada por el subsistema activador. Si no existieran desviaciones importantes que justifiquen una acción correctiva, el sistema seguirá funcionando, o la organización o proceso que estemos estudiando seguirá funcionando de la misma manera sin sufrir modificación. Cuando las desviaciones alcanzan valores considerables, el subsistema activador, quien se encarga de realizar modificaciones en el objetivo planteado o en los objetivos planteados, entendiendo que pudo haber habido una definición demasiado optimista de los objetivos a alcanzar, o realizando modificaciones que sean necesarias en las entradas al proceso, de manera tal de corregir estas desviaciones, tendiendo a que los resultados sucesivos se ajusten cada vez más
a los objetivos planteados inicialmente. Este sistema que acabamos de describir no es otro que el sistema de regulación y control, y es un sistema que permite evaluar en cada punto de los procesos que ocurren en una organización el cumplimiento de sus objetivos parciales. Entendemos que cada elemento que forma parte de una organización posee y presenta sus propios objetivos y que el cumplimiento de cada uno de estos objetivos parciales en cada uno de los elementos de un sistema contribuyen al logro del objetivo del sistema total o el objetivo común a todos ellos. ¿Cómo influyen las tecnologías de la información? ¿Cómo se relacionan las tecnologías de la información y los sistemas de información? Antes que nada tenemos que definir cuáles son las tecnologías, a qué llamamos tecnologías de la información. Y entendemos que las tecnologías de la información son aquellas que se utilizan básicamente en la implementación de los sistemas de información. Hoy conocemos estas tecnologías de la información como la informática o las ciencias de la computación y aquellas ligadas a la comunicación de datos. Estas tecnologías de la información proporcionan soluciones en la implementación de los sistemas de información relativas al almacenamiento de los datos y el acceso posterior a los mismos. Aquí estamos hablando de bases de datos, tecnología de base de datos, al tratamiento de datos rápido y con pocos errores, era cuando me refería al tema del procesamiento, y a las comunicaciones automáticas. Vale decir que las tecnologías de la información hoy dan soporte a los sistemas de información en aspectos relativos a su implementación que tienen que ver con estos tres componentes. Merece un capítulo especial el tema de la base de datos, ya que la base de datos es un repositorio que agrupa todos los datos relevantes para el sistema de información en un único lugar, para que no exista redundancia de datos y por ende inconsistencia futura, evita la registración del mismo dato en más de una oportunidad. Los datos son estructurados de una única manera, es capaz de proporcionar acceso a los datos de manera sencilla y la base de datos proporciona una visión global única del conjunto de datos de la empresa y a partir de ella se estructura el sistema de información. El uso de la tecnología informática. Existen tres enfoques: el enfoque del procesamiento electrónico de datos, el enfoque orientado a los sistemas de información y el enfoque de la administración de los recursos informáticos. Las características de cada uno de ellos se reflejan en el siguiente cuadro, en donde existen determinados aspectos y cada uno de ellos es tenido en cuenta de determinada forma por cada uno de estos enfoques. Vamos a comenzar por el enfoque del procesamiento electrónico de datos. Centra su atención básicamente en los recursos tecnológicos, siendo estos el hardware y el software. No tiene una visión de desarrollo de sistemas de información orientados al funcionamiento general de la organización, sino que todos los desarrollos de software lo hacen específicamente a requerimiento de algún usuario que tiene alguna necesidad de mejorar o de resolver un problema operativo inmediato o relativo a él. Considera también a los fondos destinados a sistemas como un gasto inevitable, ya que al centrar su atención en los recursos tecnológicos entiende que el procesamiento es la actividad esencial y soslaya el tema del desarrollo de sistemas de información. Las actividades de sistemas no pasan más allá de ser un cálculo de la partida presupuestaria anual. Vale decir que la participación en este asunto por parte de la dirección superior es mínima y el procesamiento, como bien decía, es diferido y centralizado. Cuando decimos centralizado, el procesamiento electrónico de datos responde a la imagen de centro de cómputo, donde todo está concentrado
en un lugar de la organización todos los recursos tecnológicos y de procesamiento están concentrados en un área de la organización a la cual no tienen acceso o es de muy difícil acceso por otros componentes de la misma organización y el procesamiento se realiza en ese mismo lugar y en forma diferida. El enfoque basado en sistemas de información centra la atención justamente en el desarrollo de sistemas de información, entendiendo al hardware y al software como herramientas necesarias para ello. Los fondos destinados a sistemas por parte de la organización son considerados como un gasto necesario y no algo inevitable como en el procesamiento electrónico de datos, teniendo en cuenta que las actividades de sistemas son formuladas en un plan operativo anual. Ya no hay un cálculo de una partida presupuestaria como el procesamiento electrónico de datos, sino ya se entiende a que todas las actividades pendientes al desarrollo de sistemas tienen una importancia de manera tal que tienen que ser formuladas en un plan operativo que tenga un plazo de transcurso del año. La participación de la dirección superior en la definición de los sistemas de información va creciendo, va habiendo un mayor involucramiento por parte de los directivos en la definición de los sistemas de información, ya que los sistemas de información son concebidos por ellos como la herramienta que les va a permitir o les va a suministrar información que les permita tomar mejores decisiones y más oportunas. Y el procesamiento de este tipo de sistemas de información en ese enfoque son procesamientos en línea y con tendencias a ser distribuidos. Aquí aparecen, tomando un gran protagonismo, las redes de computadoras en contraposición con el procesamiento centralizado y diferido que tenían los mainframes. Las redes de computadoras hacen que la computadora personal llegue a convertirse en la estación de trabajo de prácticamente todas las personas que trabajaban en una organización y no como en el procesamiento electrónico de datos, donde los equipos de computación eran solamente utilizados, estaban en gran cantidad concentrados en el centro de cómputo. Y la evolución de este enfoque orientado a los sistemas de información es entender la información como un recurso estratégico, que es el enfoque que hoy prima, y al considerarse la información como un recurso y como dentro de los recursos de la organización como un recurso estratégico, los fondos destinados a ello se consideran una inversión y no un gasto como en los dos enfoques previos. Las actividades de sistemas empiezan a aparecer formuladas en un plan estratégico, entendiendo que un plan estratégico es el plan que lleva adelante una organización en el largo plazo, entendiendo largo plazo mayor o igual a 5 años, por lo cual la planificación incluye estas actividades de sistema con la intención no de resolver problemas inmediatos, sino de dotar de flexibilidad y de adaptabilidad a la organización en un tiempo de largo plazo. Y el procesamiento que caracteriza este enfoque es un procesamiento muy distribuido, orientado a la computación ubicua. Entendamos esto hoy como ejemplo que podemos dar al respecto, podemos hablar de que esta modalidad de home office que hoy estamos utilizando producto de la situación sanitaria reinante en otros países o hay organizaciones dentro del mismo país inclusive que ya hace tiempo han utilizado este concepto o este enfoque ARI en donde las personas que trabajan en sistemas lo hacen independientemente de su ubicación espacial y el procesamiento tiene la forma de un procesamiento colaborativo entre todos los elementos que conforman la red tecnológica que presenta la organización. El uso de la tecnología informática se manifiesta en 3 niveles. El procesamiento electrónico de datos básicamente atiende a las necesidades operativas de la organización.
sistemas de información han sido desarrollados entendiendo que los niveles tácticos o de jefaturas intermedias necesitaban información para decidir respecto al grado de eficiencia con que se estaban realizando las operaciones que estos controlaban. Los niveles tácticos o jefaturas intermedias controlan generalmente y tienen a su cargo los niveles operativos donde se desarrollaban las actividades de procesamiento electrónico de datos, y los sistemas de información se fueron desarrollando con esta finalidad básicamente de brindar información a los supervisores del funcionamiento de las tareas que estaban a su cargo. Conforme va subiendo la información a lo largo de la pirámide, va teniendo un grado de síntesis orientado a la persona que toma decisiones, entendiendo que conforme la persona que toma decisiones está más encumbrada en la pirámide de la organización, la información tiene que ser más sintética, concreta y densa posible. Vale decir, el nivel estratégico es aquel que hace uso de la información entendida por el enfoque de la administración de recursos informáticos y justamente utiliza la información como un recurso estratégico para la toma de decisión. ¿Cómo se clasifican los sistemas de información? Los sistemas de información se clasifican en sistemas transaccionales, donde podemos definir que una transacción es un intercambio entre un usuario que opera una terminal y un sistema de procesamiento de datos, en el que se concreta un determinado resultado. Obedece a necesidades de nivel operativo. Los sistemas transaccionales son los sistemas que fueron incorporados en primera instancia al procesamiento electrónico de datos. Como característica, insumen muchos recursos informáticos, gran cantidad de recursos humanos y demandan de un soporte considerable para su funcionamiento. Existen los sistemas para la administración. Los sistemas para la administración son aquellos, como decíamos en el apartado anterior, que se sitúan en la parte táctica o en las decisiones programadas, y está relacionado a los niveles intermedios de la organización. Y los sistemas para la dirección son aquellos en que se toman decisiones no programadas y dan soporte justamente a ello a partir de información que no solamente resume las informaciones generadas por los procesos, los sistemas transaccionales y los sistemas para la administración, sino también que vinculan información proveniente del ambiente para tomar justamente decisiones que no son programadas habitualmente. En el primer caso, las decisiones programadas para la administración y no programadas para los niveles directivos, los sistemas para la administración operan con información dura, que es la información comprobada. Cuando hablamos de información dura, es la información que se genera a partir de los datos registrados a través de las transacciones que ya ocurrieron en la organización. Las operaciones son diarias, no hay un planeamiento táctico a corto plazo. La supervisión de las operaciones son aquellas de rutina y busca alcanzar solamente los objetivos del área. Por eso decimos que este nivel de administración está asociado directamente a la parte táctica de la organización. Y este tipo de sistema utiliza información que se basa en el desempeño pasado. Vale decir que los sistemas transaccionales registran las operaciones y estas operaciones generan datos, esos datos son registrados, procesados posteriormente y generan información. Y esa información orientada al nivel de la administración es la que sirve para controlar justamente el cumplimiento o la buena tarea del nivel operativo a los cuales supervisa. Y en el nivel de la dirección, los sistemas de la información para la dirección operan con decisiones no programadas. Hablamos de información blanda, vale decir que no tan solo utilizan la información que proviene de los sistemas de administración,
de la información basada en los registros de transacciones ocurridas, vale decir datos duros, sino también asocian a esta información o la complementan con información proveniente del ambiente y a partir de esa conjunción les permite realizar proyecciones de cómo va a ser el comportamiento de la organización ante una determinada decisión tomada en función a posibles estados que puedan asumir el ambiente o el entorno en el cual la organización se desenvuelve. Define políticas y planes, no tan solo operaciones diarias, sino ya define y en la definición tiene en cuenta tiempos o plazos medianos a largos. La asignación de recursos para alcanzar los objetivos eficientemente está vinculada a la información que obtiene de su ambiente, ya que al no percibir esta información correría serio riesgo de una toma de decisiones poco oportuna o poco eficiente, de manera tal que podría generar consecuencias graves para la organización. Y la proyección a partir de la información de desempeño hace que la organización se anticipe a los cambios que puedan afectarla.